recibirlos en este primer día hábil del mes de mayo con las primeras noticias de TV Ciudad. Buen día, ¿qué tal? El saludo para todos. Esto es MBD Noticias, una mañana que está fresquita a esta hora, 13 grados la temperatura. Ya, si le parece, vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada de lunes, que va a aparecer en pantalla en este momento, mientras vemos cómo está el tránsito en la ciudad. Para hoy tenemos lunes 2 de mayo, lunes 2 de mayo. Se prevé cielo nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones, mínima de 10 grados, máxima de 17. Exactamente. Y el martes, ¿qué le parece si se va a presentar el cielo nuboso? Según dice Inumet, con periodos de cubierto, las temperaturas extremas las vemos en pantalla, 8 y 18 según meteorología. El miércoles viene subiendo la temperatura, por lo menos la máxima, ¿no? Exactamente, vamos a tener una máxima de 20 grados. La mínima, como ustedes ven allí en el mapa de Inumet, será de 5 grados. Tendremos cielo algo nuboso con periodos de claro, neblinas y bancos de niebla matinales. Vamos a comenzar a contarles un poco de qué va a ir este MBD Noticias hasta las 8:30. Efectivamente, y empezamos hablando de justicia porque la Fiscalía pidió el procesamiento de los 4 militantes del Partido Comunista que estuvimos hablando la pasada semana por haber hecho pintadas en homenaje a los asesinatos de la seccional 20 en 1972. Hicimos nota, como decíamos, con ellos el jueves. Exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre ese asunto también. Ustedes saben, ayer se realizó el acto por el 1 de mayo a cargo del PIT-CNT, acto que se pudo ver además por la pantalla de TV Ciudad, y en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la Central Obrera, revisó diferentes propuestas económicas, condenó la impunidad de los crímenes de terrorismo de Estado y además convocó a las organizaciones sociales a coordinar acciones. Emiliano Laza, y vamos a hablar de deportes, batió récord en Brasil y clasificó al Mundial. En Rosario, Argentina, llegaron además las primeras medallas. De esto vamos a estar contando en instantes. Entre ellos la de oro, No quiero decir que trajimos suerte, pero sí lo voy a decir. Después se lo cuento. Bueno, abrimos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad para mostrarles cómo está la ciudad a esta hora. Antes les recordamos que desde anoche rige el nuevo aumento de los combustibles. El ajuste de nafta y gasoil fue de 1,50 pesos por litro y de 3 respectivamente. 1,50 para la nafta, 3 para el gasoil. Quiere decir que si usted va y deposita hoy en el auto, en lo que tenga, la nafta va a costar 81,35, la super 79,38, el gasoil 61,99 y el supergas, bueno, ahí sí, mantiene el precio. Bien. Se mantuvo. Se mantuvo el precio, en 63,35 el kilo del supergas. Bueno, aprovechamos que, como decíamos, estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Le contamos algunos cortes y desvíos que están previstos para esta jornada. Sí, exactamente. Y les decimos que Gregorio Suárez, entre Yauri y Coronel Mora, va a estar hasta las 4 de la tarde cortado el tránsito. Aquí en el centro, Yaro, desde Constituyente hasta Charrúa, será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y con una serie de propuestas al Poder Ejecutivo se realizó ayer el acto del 1 de mayo para contener el aumento de la pobreza y la reactivación de la economía con generación de empleos y obras públicas. Sí, exacto. El acto fue transmitido por TV Ciudad, como decíamos, y se pudo ver que en todos los discursos estuvo presente el tema de la memoria y el reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad. De esta forma se iniciaron las actividades relacionadas con mayo, mes de la memoria, con lo que será el regreso de la marcha del silencio de forma presencial. Laura Boyán, integrante de Familias de Detenidos Desaparecidos, fue una de las primeras oradoras. Nos encontramos hoy ante un presente amenazado, donde la defensa de la impunidad intenta hacerse carne con una nueva ofensiva de los defensores del terrorismo de Estado. Recordamos y reafirmamos nuestro repudio ante el proyecto de ley de prisión domiciliaria presentado el pasado año por Cabildo Abierto. Denunciamos que este proyecto hiere la batalla por verdad y justicia, beneficiando exclusivamente a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Una y otra vez pregonan discursos que buscan reescribir nuestro pasado y pretenden dar vuelta a la página. Debemos ser claros, no se puede dar vuelta a una página cuando la historia continúa incompleta, cuando nuestros familiares nos siguen faltando, cuando nos seguimos preguntando, ¿dónde están?
qué hicieron con nuestros familiares. Por ello, este 20 de mayo volveremos a encontrarnos en una nueva marcha del silencio bajo la consigna ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Convocamos a marchar y movilizarnos en cada rincón del país bajo esta consigna, a sembrar margaritas en cada lugar y así amanecer este 20 de mayo con nuestros desaparecidos presentes en cada hogar y en cada calle. En el mismo sentido se pronunció la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central Sindical. Estamos hablando de Fernanda Aguirre, que va a estar más adelante en Ciudad Viva y cuestionó que desde la coalición de gobierno se defienda a los condenados en crímenes de lesa humanidad. Proponen leyes para escarcelar, para liberar a los genocidas. Proponen leyes para quien violó, para quien se bajó la bragueta delante de nuestros compañeros y compañeras para adoctrinarlos ideológicamente y imponerles el terror. Quien se robó nuestros bebés, quien mató a nuestros compañeros y compañeras, quienes están presos después de más de 10 años de juicios con todas las garantías, porque la justicia uruguaya logró demostrar que eran responsables de esos crímenes espantosos, que avergüenza hasta decirlos. Por eso están presos. No son presos políticos. Son asesinos. Y presos deben estar. Bueno, como decíamos, Fernanda Aguirre va a estar esta mañana aquí en TV Ciudad. Vamos a estar hablando con ella en Ciudad Viva. Antes de que subiera al estrado, que tomara la palabra Fernanda Aguirre, una madre subió justamente al escenario del acto por el PIT-CNT e hizo reclamos al Frente Amplio, a una multinacional que está en Salto y también a la Central Obrera por no haber atendido el caso de su hija que falleció el pasado 7 de enero en un accidente laboral. De esos temas también vamos a estar hablando en el correr de la mañana. Bueno, previamente habló Elvia Pereira, quien centró su intervención en el impacto negativo que justamente está teniendo el recorte presupuestal del sistema educativo. Por su parte también reivindicó los derechos laborales que se habían logrado en los gobiernos anteriores. En los 3 primeros meses del año se consolidó y reforzó la pérdida del salario real y de poder de compra de trabajadoras y trabajadores. En este primer trimestre el IPC aumentó un 4,4% y los alimentos un 7,1%. Cifras extremadamente altas considerando los ajustes recibidos por trabajadores públicos y privados. Hablando en criollo, y como por ahí en la vida uno va aprendiendo, también por allá, por el lugar que me acogió el departamento de Soriano, cada vez que vamos al almacén o al supermercado, nos venimos con menos. Hoy reclamamos por quienes con su trabajo diario no pueden llegar a fin de mes. Y sobre todo estamos aquí para decir que se creen más puestos de trabajo. Porque estamos convencidas y convencidos que la creación de empleo es un derecho humano fundamental y una necesidad irrenunciable si pretendemos avanzar por el camino de la equidad, la dignidad, la justicia y donde todas y todos tengamos verdaderas oportunidades. La parte final del acto estuvo a cargo del presidente justamente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien realizó un diagnóstico de la economía a nivel global y también regional. Esto en tiempos de guerra, haciendo un llamado a la paz en el inicio de su intervención. Sobre la situación uruguaya, reiteró las cifras oficiales que marcan el aumento y la infantilización de la pobreza, la precarización del trabajo y la falta de oportunidades para quienes menos recursos tienen. En este sentido planteó una serie de medidas como, por ejemplo, subir las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social, destinando unos 300 millones de dólares. Extender hasta fin de año los jornales y aumentar el salario mínimo nacional, la inversión pública en general y en vivienda en particular para generar empleo
empleo y establecer un sistema de compras estatales que favorezca a la industria nacional. El último planteo al Poder Ejecutivo fue un llamado al debate nacional para la reforma de la seguridad social. En el cierre convocó mantener la coordinación entre las organizaciones que promovieron el referéndum sobre la ley de urgente consideración para hacer frente al que definió como un modelo excluyente. Y justamente sobre estos temas vamos a dialogar a partir de este momento con el docente e historiador del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y además integrante del Grupo de Estudio de Trabajos, Izquierdas y Género, Rodolfo Porrini, a quien ya le damos la bienvenida y le preguntamos, bueno, ¿qué reflexión hace sobre el acto de ayer? Porrini, buen día. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí. En realidad digo, es una buena oportunidad el día siguiente de un acto del 1 de mayo, poder pensar en los orígenes y en la actualidad. Esos orígenes, digamos que nos remontan a 1886, donde había una cantidad de injusticias, una de las cuales era la extensión de la jornada de trabajo, y se reclamaba 8 horas para trabajo como límite, 8 horas para el descanso, 8 horas para la recreación. Y entonces, a partir de 1890, que fue la primera vez que se ocurrió la huelga universal del proletariado, así se llamó en aquellos años, continuó además en los años siguientes, siendo un momento para que los trabajadores organizados pudieran de alguna forma pensar a través de análisis, a través de sus reflexiones, hacer una pausa para reflexionar y evaluar sus luchas y sus estrategias a seguir. Entonces digo, lo de ayer significa una reafirmación de esa tradición que se fue creando, que de alguna forma fue inventada, como dice Erich Hobsbawm, repentinamente, porque no se había establecido que a partir de 1890 iba a haber 1 de mayo, sino que al año siguiente también se dio y en los años subsiguientes también. Bien. En muchos países, no en todos, pero en muchos, en ese momento en Estados Unidos, en ciudades de Europa y en América Latina. Bien. Y algo que tiene que ver con el origen, y ya concluyo con esto, tiene que ver con la consideración de que hay una ofensa, una discriminación, una injusticia que hay que subsanar y por lo cual los trabajadores se reúnen de muy diversas formas. Un lema de la Asociación Internacional de Trabajadores, una organización surgida un poco antes, en 1865, decía: la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos, y otra, la ofensa hecha a uno es a todos. Eso creo que marca un poco los orígenes y también lo que vimos ayer, es decir, una cantidad de gente no solamente escuchando los discursos, ¿no?, que eran diferentes, cada uno tenía su tono y su objetivo, pero además el encuentro de miles de hombres, de mujeres, de niños, acompañando a sus padres, a sus abuelos, y encontrándose y haciendo sus propias reflexiones, porque creo que es la clase trabajadora en conjunto la que hace eso y no solamente otros niveles de la organización. Bien. En este caso del PIT-CNT. El cambio de gobierno, lo que es la inflación, el cambio en los modelos de trabajo que estamos viendo ahora, ¿cómo encuentra a los sindicatos pensando en esas similitudes que usted veía de cómo se originaron a lo que es hoy, que en algunas cosas ha cambiado? Claro, porque si pensamos mismo en los orígenes de cómo se organizaban los trabajadores, se organizaron en mutuales de trabajadores. Claro. Luego se organizaron, porque no había seguridad social, no había legislación laboral, ni mucho menos, se organizaron en sociedades de resistencia, porque había que resistir al capital, y era lo que se llamaba la acción directa, y no había intervención del Estado. Después comenzaron a surgir sindicatos, en un marco, digamos, más de desarrollo de ciertas concepciones dentro de los partidos gobernantes, en ese caso el Partido Colorado, a veces aliado al Partido Nacional, surgieron los consejos de salarios, la legislación laboral, hubo un alza de salarios. Ya después, cuando viene la crisis, ya hay otros momentos en que empiezan a darse, hay una gran dispersión sindical y se fue a la unificación de los sindicatos en la CNT, en la Convención Nacional de Trabajadores. Aquellas realidades que eran tan distintas, hoy expresadas en una serie de problemas que tienen que ver con la ocupación, con la informalidad, con otros desarrollos, digamos, de una sociedad donde, bueno, los cinturones urbanos están rodeados de cantegriles o de asentamientos llamados ahora,
Es decir, eso genera nuevas formas de vida, nuevas formas de ser del uruguayo, porque digo, abarca no solamente las distintas regiones de Uruguay, y genera distintos problemas de organización. ¿Cómo se organizan esos trabajadores, esas trabajadoras? Las personas, digamos, que no tienen un patrón directamente, pero que están realizando tareas muy importantes, como quien hace tareas en el hogar, y no es considerado de alguna forma o no tiene un lugar donde juntarse. Porrini, ¿no? Como nos quedan 30 segundos, pero en el final quiero consultarle porque en el discurso de ayer, en los discursos de ayer estuvo muy presente el pasado reciente. ¿Hay puntos de contacto justamente con esa situación en lo que tiene que ver con el contexto político y económico? Y le pido una respuesta breve, que estamos muy cortos de tiempo. Sí, bueno, en realidad digo, es algo que la lucha, digamos, concretamente por los desaparecidos en este caso, pero fue por los derechos humanos en un sentido más amplio, tiene un largo sentido de las luchas de los trabajadores, porque digo, en cada 1 de mayo había un reclamo por mayores libertades, también las luchas generaron situaciones de enfrentamientos y de muertes, pero en este caso se está apelando a algo que es una cuestión humana tan importante como el reclamo de los seres queridos que no aparecen, y que eso está presente desde todo el régimen dictatorial, desde el Comité de Familiares de Presos Políticos desde el 71-72, desde el Servicio Paz y Justicia en 1981, del 1 de mayo del 83, donde uno de los aspectos era la amnistía, pero luego se trastocó y volvió a ser la lucha por que aparezcan, por crear condiciones políticas que exijan justamente la aparición de los restos de esas personas que aún llegan casi a 2 centenares y que aún no se sabe nada y que se ha sabido muy poquito de ellos. Creo que esto es algo permanente que unifica los reclamos a pesar de haber diferencias en algunos otros aspectos. Al docente Rodolfo Porrini le agradecemos estos minutos con MBD Noticias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todo el día. Muchas gracias. Bien, y nosotros seguimos adelante porque más tarde, en la tardecita, el Poder Ejecutivo dio su mensaje a través de una cadena del ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Sí, en un discurso de media hora pasada a las 7 de la tarde destacó lo hecho por el gobierno en los 2 últimos años en circunstancias adversas por la pandemia primero y la guerra en Ucrania después. Mieres dijo que los datos lo respaldan al mencionar que las cifras de seguro de paro, empleo y desempleo están mejor que en el año 2019 y que la informalidad se redujo de 25 a 22%. Además, agregó que en materia de recuperación salarial se está haciendo lo correcto y se alcanzará al final del periodo. También anunció la creación de empleos. La tasa de empleo registrada a comienzos de este año indica que prácticamente se ha alcanzado la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020. Y además se estima que en el correr de este año se podrán crear alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo en virtud de las expectativas de crecimiento de la economía, lo que nos permitirá recuperar buena parte ya no de los perdidos en la pandemia, sino de los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el periodo de gobierno anterior, entre 2017 y 2019. Por su parte, la tasa de desempleo se ha situado desde fines del año pasado y durante el primer trimestre de este año en un promedio del 7,5%. Esta cifra es la más baja desde el año 2017. De modo que la caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Hay que recordar que la tasa de desempleo promedio en 2019 fue de 8,9% y en febrero de 2020, último mes previo a la pandemia, había trepado al 10,5%. Bueno, y vamos a seguir en temas, contacto con nuestro móvil. Luca Veloz, ¿qué tal? Buen día. Buenas
Mañana, José María, muy buen día también para Pilar allí en el estudio. Estamos en las inmediaciones del Palacio Legislativo porque ayer fue el primer acto del 1 de mayo después de la pandemia, el primer acto masivo, así se registró en la Avenida del Libertador y estamos con la secretaria general del PIT-CNT, la maestra Elvia Pereira. ¿Cuáles son los primeros análisis de este acto? Bueno, lo primero que tenemos que destacar es lo que nosotros preveíamos y queríamos, y se logró, que fue la concurrencia masiva, pero no solamente al acto central. Nos están llegando mensajes, documentos, WhatsApp, fotografías de lo extraordinario a lo largo y ancho del país. Es verdad. Tú lo decías claramente, 2 años que no pudimos bajarnos, abrazarnos, acercarnos y bueno, hoy estuvimos y nos fundimos en ese abrazo tan necesario. Además recordando a las víctimas y familiares de las víctimas que dejó esta pandemia y muchos de grandísimos compañeros que bueno, no están físicamente y nos hubiese gustado abrazarlos también. Eso estuvo colocado en el acto, es importante que lo recordemos a ellos, a cada uno y a todos. Eso es bueno. Planteos fuertes desde el estrado del PIT-CNT, el trabajo, la carestía, ustedes lo señalaban, pero también las cifras que después en la conferencia del ministro fueron puestas en duda, allí la del desempleo, por ejemplo. Bueno, efectivamente, nosotros en nuestra valoración y desde el estrado, más allá de la caracterización que hicimos en la etapa que estamos, miramos un poquito más con proyección. La proyección de los jornales solidarios que se terminan ya, que no es lo que todos queremos, pero es el ingreso con que la gente puede por lo menos paliar esta gran carestía que vivimos todos y todas en estas oportunidades. Entonces, un llamado de atención a una respuesta desde el gobierno a qué va a pasar con eso, el fin de las jornadas, de las medias jornadas de la gente que está en seguro de paro, el seguro de paro parcial. Eso se termina ahora el 30 de junio. Entonces, el 1 de mayo, nosotros además de hacer una caracterización, una fotografía del día, hay que mirar con un poquito de proyección los miles de trabajadores que van a quedar cuando apenas se termine UPM. Eso, quien tiene la responsabilidad, que es el gobierno, ¿no debería mirarlo un poquito más a largo plazo? El ferrocarril central, todo eso son puestos de trabajo. Entonces, está bien, de acuerdo a dónde se mira la fotografía, si es la del momento 1 de mayo ayer o es con un poquito más de proyección a quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Bueno, eso es lo que nosotros quisimos colocar y algunos elementos en perspectiva que puedan dar o ayudar en el acierto o en el error. No tenemos la verdad absoluta, pero por lo menos alguna línea de propuesta con alguna fórmula de financiación que para nosotros debiera hacerse un esfuerzo para ayudar a aquellas familias mucho más vulnerables que están hoy pasándola muy mal. Entre los integrantes del gobierno estuvo Álvaro Delgado y habló de un discurso ideologizado, dijo. Bueno, efectivamente no esperamos otra respuesta de parte de quien hoy forma parte tan directamente del gobierno y quien ya perfila y mira una campaña 2024. Digo, eso a nadie puede desconocer esa circunstancia. Respetables las opiniones y las posiciones todas, las del movimiento sindical, las del gobierno y los de cada uno de los sectores que conforman el gobierno. Hubo un hecho allí que marcó parte del acto, la presencia de una persona que reclamó por la muerte de su hija, decía que fue el primer accidente laboral del año. ¿No fue atendida por el PIT-CNT como ella reclamó? La
la señora y la compañera, a pesar de su dolor y que nosotros entendemos y tratamos de contener, no solamente ayer en el acto, sino compañeros del UNRWA habían estado en esa circunstancia cuando la compañera pidió ayuda para tenderle una mano. Ahora es muy difícil una situación semejante, mantener o tener las respuestas adecuadas que la persona que está viviendo un duelo necesita. Esa respuesta no se la puede dar el movimiento sindical y no se la puede dar nadie. Devolverle la vida de su hija, eso es imposible. Ahora, sí la empresa tiene responsabilidad, hay que hacer cumplir con esa responsabilidad. Más allá de que no sea en la totalidad lo que la persona que pierde un hijo espere, pero me estoy refiriendo en términos de devolver la vida de su hija, que es lo único que podría cerrar esa herida y curar esa herida de esta persona. Pero sí, las empresas, sean cuales sean, tienen responsabilidades de tener medidas de seguridad que de alguna manera eviten estos desenlaces. Si esto es que la justicia lo define de esa manera, ¿no? ¿Y la Comisión de Género también estuvo allí entonces? La Secretaría de Género, que fue la secretaría que informa a la Secretaría General en su momento de este tema, ya había estado en contacto con la señora y con la Secretaría de Género del UNRWA también. Sí estuvieron. Tal vez para ella no fue suficiente. Vamos a estar con ella. Muchísimas gracias a la maestra Lidia Pereira, secretaria general del PIT-CNT. Durante toda esta jornada vamos a estar también recogiendo las repercusiones del acto de ayer. Bien, muchísimas gracias, Luca, la seguimos. Bien, nosotros les contamos por acá que la jueza de faltas, Rosana Morales, solicitó 15 días de trabajo comunitario o su prisión equivalente para los 4 militantes del Partido Comunista por vandalismo. Exactamente, cuando pintaron un muro en homenaje a los comunistas asesinados en 1972. Esto lo vamos a ampliar al mediodía. ¿Hacemos una pausa? Una pausa y venimos. Intenso en Rosario por los Juegos Sudamericanos. Uruguay trae nuevas medallas, en este caso en la competencia de básquetbol, que quedó 3x3 en la medalla dorada. Sí, exactamente. El viernes hablábamos con el técnico de la selección 3x3 que obtuvo ayer, al ganarle a Argentina, sus primeras medallas de oro en la delegación. 18-14 le ganamos al local a Argentina y con eso, bueno, tenemos las primeras medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Rosario. Así está el medallero celeste, Pilar. En oro, básquetbol 3x3, Tomás Araujo, Franco Bruni, Bruno Curadosi y Maximiliano Antunes. En plata, Diego Aranda en los 50 metros libres de natación, Micaela Sierra en los 200 metros pecho de natación y Martín Gasalla en la modalidad de libre masculino de patinaje artístico. Y se trae en el bronce el equipo completo de rugby categoría C, Ben Pedro Leites con más de 73 kilos en taekwondo y María Sara Gripoli en 49 kilos de taekwondo también. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta actividad de los uruguayos en Rosario. Una más que tiene que ver con el deporte, pero de Argentina nos vamos a Brasil y tiene que ver justamente con el deportista uruguayo Emiliano Laza, que batió el récord de salto largo y de esta manera clasificó al Mundial de Oregon, que se va a realizar entre el 15 y el 24 de julio. Saltó Bien. Un montón, 8.28. Marcó... 8.28 en la hora o ya Sí, nos vamos? no, 8.28 no, son 8:30. pero 8.28 saltó Emiliano Laza. Me confundí con la hora. 8:30. Lo tenía pensado nos Emiliano vamos, Laza. Nos vamos, ¿qué le Espere, parece? déjeme decirle que Laza batió récord y justamente por esto es que va a estar en el Mundial de Oregon. Vámonos. Ahora son 8.29, ahí lo dice el relojito, perfecto. Hay 13 grados de temperatura, Pilar. Nos vamos mañana a las 8 en punto MBD Noticias y ya seguimos en Ciudad Viva, un programa imperdible. Saltamos hasta ahí. Ahí está.